Ahí sí ya está, hermano. Bueno, gracias. Vamos a... Este es el último mensaje de la primera parte de lo que es el tema de la santidad. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Damos gracias a Dios, gloria a Dios. Por su amor y su misericordia. Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar. Felicitamos a los niños y les agradecemos y a las maestras también, les agradecemos por traer el programa en esta tarde, esta noche. Un culto bastante maravilloso, glorioso, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Qué bueno que la niñez también se está dando a lo que Dios quiere que se den. La niñez también está dándose a lo que Dios está derramando desde los cielos, y es algo hermoso, maravilloso que la niñez, ojalá en nuestros tiempos de nuestra niñez los cultos hubieran sido como hoy los niños están experimentando y sirviéndole a Dios, con una presencia maravillosa, hermosa, donde se puede sentir esa presencia de Dios hermosa y agradable aquí en este lugar. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Así de que felicitamos a los niños, a las maestras, y les agradecemos por este programa en esta noche. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre bendito, hemos alabado, hemos adorado tu nombre, hemos sentido tu presencia tan hermosa y maravillosa, Padre Celestial, en este lugar. Padre bendito, gracias por la victoria, gracias por tu Hijo que vino reconociendo tu nombre, vino reconociendo aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Dale fuerza, mi Dios, dale fortaleza, Padre bendito, para continuar hacia adelante, Padre Celestial. Así, Señor, pedimos, Padre Celestial, que nos hables a través de tu palabra. Háblanos, bendito Dios, porque solamente tú puedes hablarnos, Padre bendito, a través de tu palabra, Padre Celestial. Darnos paciencia, Padre bendito, para esperar el final de esta palabra, para esperar el final de este mensaje en este lugar, Padre bendito. Darnos fuerza, Padre Celestial. Señor, a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas, Padre bendito, que nos estarán sintonizando a través de las redes sociales, Padre Celestial, Padre bendito, clamamos, pedimos, intercedemos, Padre Celestial, que seas tú, bendito Jesús, el que estés con ellos, y vaya tu palabra y vaya a hacer eco, Padre bendito, vaya a redarguir la mente y el corazón de tus hijos, tus hijas, Padre bendito, donde se encuentren, Padre Celestial, sintonizándonos a través de las redes sociales, Padre bendito. Alabado y glorificado sea tu nombre. Háblanos, Señor, nuestro oído está atento al clamor, Padre bendito, de tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón en este lugar, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús, por tu amor y tu misericordia. Lo pedimos, lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y amén. Puede sentarse, pero no se siente sobre la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios.
Y vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Ruego su paciencia, su atención por un momento. Sé que el tiempo nos ha avanzado, pero cuando hay algo hermoso, algo maravilloso, uno no quiere desconectarse de esa presencia hermosa de parte de nuestro Dios, y quiere uno seguir, y si es posible amanecer en esa presencia hermosa y maravillosa. Pero Dios conoce de que necesitamos también de su palabra. Y vamos, hermanos, vamos a ponerle tema a este mensaje en esta noche. Vamos a ponerle como tema la naturaleza doble del pecado y la santidad. La naturaleza doble del pecado y la santidad. Hay una doble naturaleza del pecado. Hay una doble naturaleza. La naturaleza doble del pecado demanda una segunda obra de gracia. Es importante que comprendamos, hermanos, que se entiende por qué se entiende por la naturaleza doble. O en otras palabras, la naturaleza dual, que quiere decir doble, del pecado. La naturaleza doble del pecado demanda una segunda obra de gracia. La Biblia enseña la necesidad de ella. Cristo ha provisto para ella, y el Espíritu Santo está preparado, está listo para hacer la obra en cada vida y en cada mente de cada ser humano. Pero eso vamos a estudiar en esta preciosa noche. Y vemos, hermanos, en primer lugar vamos a ver primer punto, el pecado racial, o sea, pecado heredado. Hay un pecado en nosotros que fue heredado. Hay un pecado en nosotros que fue producido desde la caída, aunque no fue solo desde la caída de Adán. Aunque el pecado, la desobediencia, no solamente entró desde el principio cuando el hombre fue engañado. La desobediencia, el pecado entró desde que Lucifer, aquel querubín hermoso, agradable, perfecto, se rebeló contra Dios. Desde ahí comenzó la desobediencia. Desde ahí comenzó a surgir lo que es la desobediencia. Y lamentablemente también el hombre, al ser creado, fue introducida la desobediencia en él, y hubo la caída, y fue cuando el hombre cayó. Porque hay que entender un punto bien importante. Dios hizo al diablo, pero no lo hizo diablo. Si usted lee lo que habla Ezequiel y Isaías, dice que lo hizo un querubín protector, un ser maravilloso, hermoso, lucero de la mañana, lo hizo bien resplandeciente. Si la gente supiera de que el diablo no era como lo pintan hoy en día. Lo hizo Dios un ser grande, maravilloso y hermoso. Se volvió diablo desde que se opuso contra Dios. Se volvió diablo, se volvió Lucifer, se volvió Satanás, se volvió padre de mentira desde que decidió compararse a Dios, desde que decidió oponerse contra Dios, desde que decidió querer el ser igual que Dios. Desde ahí comenzó a ser diablo. Pero Dios no lo hizo diablo. Y desde por ahí comienza, hermanos, desde ya lo que es el pecado, cuando entra en la desobediencia de ese ser angelical. Va y va a seducir a la mujer y al hombre allá en el huerto, cuando Dios había establecido a los dos seres humanos. Fue y
los sedujo, fue y los engañó, fue y les mintió, fue y los echó a la perdición. Y desde ahí comenzó el pecado por medio de un hombre, por medio de Adán y Eva. Comenzó y entró el pecado en la humanidad, y a eso se le llama pecado heredado o pecado original, como muchos le llaman. Y eso es lo que pasa cuando hablamos del pecado original, el pecado heredado. Y veamos, mire lo que dice la palabra del Señor ahí adelantito en Romanos 5:12. Romanos 5:12, mire lo que la palabra del Señor dice aquí el apóstol Pablo. Romanos 5:12 dice así: por tanto, dice el apóstol Pablo hablando a los romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como el pecado entró por medio de un hombre, y por el pecado la muerte. Nos damos cuenta, hermanos, de que el pecado fue introducido en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado heredado, el pecado original. Mire lo que dice el 18 y 19. Ahí mismo en el capítulo 5. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, hermanos, porque por la transgresión de uno, todos hemos sido condenados. Pero por la santidad de uno, por la obediencia de uno, todos hemos sido justificados para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Esa es la diferencia. Que hay un pecado heredado, hay un pecado original en nosotros. Pero por medio de ese hombre desobediente, por medio del hombre pecador, por medio de la transgresión de Adán, entró el pecado en el mundo, entró el pecado en los hombres, todos los hombres y mujeres, la humanidad fue condenada. Pero bendito sea Dios, que desde el principio Él anunció una renovación. Desde el principio Él anunció una regeneración. Y lo habla lo que dice, y lo dice allá en Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Desde el principio Dios decidió tomar una decisión maravillosa, una regeneración completa para el ser humano, porque Dios sabía que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por medio de uno. Por eso muchos le echan la culpa a Adán. Pero creo que estamos equivocados si le echamos la culpa a Adán. Dejemos eso por un lado. Mejor inclinémonos a lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es que, hermanos, ¿qué gano yo con seguir echando la culpa a Adán? Pero sí gano algo si vengo delante de Dios reconociendo a aquel hombre justo, aquel hombre obediente que fue y murió en la cruz del Calvario por mí, para perdonar mis pecados, para limpiarme, para justificarme, para santificarme, para limpiarme de toda maldad. Ahí sí estoy ganando algo importante e interesante, pero no gano nada con echarle la culpa a Adán. ¿Acaso que nos vamos a presentar allá delante de Dios y Jesucristo va a decir: ¿me aceptaste? ¿Recibiste mi sangre? ¿Reconociste el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario? No, Señor, porque el culpable de esto es Adán. Por culpa de Adán yo vivía así, yo era pecador, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Porque Adán cayó, por eso yo. Imagínense, hermano. No, si ya vino el Hijo de Dios, ya vino el único, el grande, el poderoso, a dar su vida en la cruz del Calvario para limpiarnos, para santificarnos y justificarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Así de que no importa el pecado heredado, original, como sea, lo importante es venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón por todas nuestras transgresiones, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Esa es la llave, esa es la clave para poder tener derecho a la vida, a la justificación. Como dice ahí, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Qué interesante es poder entender el pecado original. Vemos también que es el pecado. Esto es una capacidad que se aprende, dice, sino que eso, o sea, este pecado original, este pecado heredado, hermanos, no es una capacidad que se aprende. O sea, de que no porque usted heredó el pecado de Adán, o porque Adán pecó, o porque Adán falló, por eso es que usted y yo somos mentirosos, somos chismosos, somos revoltosos, somos peleoneros. No, eso es mentira. Es un pecado heredado. Y ese no se aprende. Ese no necesitan enseñárnoslo. Ese no necesitamos nosotros capacitación para aprender ese pecado. No, por naturaleza. Por naturaleza traemos ese pecado heredado desde el principio de la creación. Cuando Adán falló, cuando Adán desobedeció. Desde entonces traemos nosotros ese pecado original en nuestra vida, en nosotros, hermanos. Amén. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es un pecado, una capacidad que se aprende. Que se aprende. Los que eran ladrones aquí, ¿quién nos enseñó a ser ladrones? No hay uno, ¿verdad? Bueno, pues entonces los que eran borrachos aquí, ¿quién los enseñó a ser borrachos? Ha de haber sido algún amigo, ¿verdad? Eso sí hubo necesidad de enseñarlo. Los que eran buenos para el chancuaque, pues aquí ¿cómo aprendieron? Bueno, el cigarro, pues si no entienden ese idioma que les estoy hablando. ¿Cómo les enseñaron? ¿Quién les enseñó eso? Eso no es un pecado heredado. Fue un pecado que aprendieron. Mirá, cerrar la boca y sacárselo por la nariz. Algunos hasta por los ojos lo sacaban. Porque es así.
Pero el pecado innato se le llama así al pecado. La palabra original es el pecado innato. Es un pecado heredado. Es un pecado original que no se aprende, hermano. No necesita aprenderlo. Lo traemos. El salmista dijo: el pecado me concibió mi madre. Y vemos, hermanos, vemos que no es un pecado que se aprende, que se necesita una capacitación para poder aprenderlo. No, lo traemos, hermano. El pecado afecta todo nuestro ser. Qué importante es reconocer ese pecado que fue heredado. El pecado original afecta todo nuestro ser, hermanos. Afecta todo nuestro ser. Miren, el apóstol Pablo lo reconoció. Vaya conmigo ahí mismo en Romanos. En Romanos 7, ahí mismo donde estábamos. Romanos 7, 18. Mire lo que dice. Romanos 7, 18. Mire lo que el apóstol habla a los romanos. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es un punto bastante importante en nosotros. Eso es en mí, dice, en mi carne, porque el querer hacer el bien, eso está en mí, pero no en hacerlo. Por eso muchos dicen: sí, hermano, yo quiero ser cristiano. Son amigos, no han recibido, pero lo tratan ya de hermano. Yo quiero ser cristiano, dice, así, así. Pero quiere, no está el hacerlo. No está el vivirlo. Mire, y continúa el apóstol diciendo: porque no hago el bien que quiero, dice, sino el mal que no quiero. El apóstol está hablando aquí del pecado original, del pecado heredado. Porque no hago el bien que quiero hacer, en otras palabras, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mí, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo es eso. El apóstol Pablo relatando esta frase hermosa, maravillosa. Él quería hacer el bien, pero estaba en él el querer, no el hacerlo. Y eso pasa hoy en día. Por eso es de que hoy en día se ve eso y dice: hermano, es que yo quisiera, yo quiero ayunar, yo quiero orar, yo quiero leer la Biblia, yo quiero servirle a Dios, pero solamente está el querer, no el hacerlo, no en la actitud ya, no el trabajo ya en donde debe de ser. No, está el querer, pero no el hacerlo. Porque hay algo todavía ahí que lo ata, que lo tiene seducido, que lo tiene ahí atado, que es un pecado que es una ley del pecado que el apóstol Pablo se dio cuenta. El apóstol Pablo descubrió esta ley del pecado en su propia vida. Y usted me dice quién era el apóstol Pablo.
el pecado racial, o sea, el pecado heredado, el pecado original. Veamos ahora como segundo punto el pecado individual, el pecado personal. O sea, en otras palabras, el pecado práctico, el pecado que no es original, sino que usted se lo aprendió por ahí, sino que nosotros como humanos lo adoptamos del mundo. El pecado personal, el pecado individual, el pecado que nosotros cometemos. El pecado que nos hemos acostumbrado a vivir siempre así. Porque no me vaya a venir usted con este cuento así de que mire hermano, mire hermana, yo soy chismoso, yo soy chismosa, pero porque es que por naturaleza, hermano. Es que por naturaleza es de que yo soy chismoso, yo soy chismosa, yo soy mentiroso, yo soy mentirosa, yo soy desobediente por esto, yo soy peleonero, yo soy bochinchero, yo soy esto, soy lo otro. No es por naturaleza, eso es pura mentira del diablo. Es porque así se ha acostumbrado a vivir una vida en pecado delante de Dios. Porque déjeme decirle, Adán no cayó por ser chismoso, por ser mentiroso o por ser peleonero. ¿O fue por eso? No fue por eso. Lo chismoso a veces sí se hereda, pero ya de familia. A veces ya se hereda por mamá o papá, pero porque esa es la enseñanza que nos dieron. Ese sí es el pecado que se aprende. Ese sí es el pecado que andamos aprendiendo. Eso es así. O sea, de que no vayan a llegar los hijos un día a decir, mire papá, mamá, yo soy bien malcriado por naturaleza. Mentira del diablo. Así es de cabezón y malcriado. Lo aprendió, con alguien lo aprendió. Que se junten los niños con alguien que es tremendo y van a ver si no aprenden a ser tremendos. ¿Por qué usted y yo éramos tremendos antes, mañosos, borrachos, marihuaneros, cucheros, todo eso, peleoneros? ¿Por qué? Porque teníamos malas juntas y todo eso lo aprendíamos. Ese es el pecado. Ese es el pecado práctico, pecado personal. Ese no es pecado original o heredado de Adán, no. Adán cometió un solo pecado y eso costó la condenación. Eso costó la muerte en cada vida de nosotros, en cada uno de los seres humanos. Pero el que usted ande de pecado en pecado, mintiendo, hablando mal de la gente y todo eso, eso no es por naturaleza. Esa es pura obra del diablo en la vida de cada uno. Eso se tiene que distraer en el nombre de Jesucristo. Eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Eso se tiene que apartar con ayuno y oración, palabra y alabando a Dios. Aleluya. Eso ya es asunto de nosotros. Eso ya es una decisión muy tomada de cada uno de nosotros. Vivir siempre en pecado. Vivir siempre ahí con problemas, aborreciéndonos unos a los otros, peleándonos unos con otros, agarrándonos ahí que ni perros y gatos. Eso ya es asunto de nosotros. Ese no es pecado heredado. Ese no es pecado por naturaleza. Eso es lo que el diablo quiere que usted y yo estemos practicando todos los días. Eso es así. El pecado individual es pecado como hechos cometidos, los pecados de hechos cometidos. O sea, de que el hombre ande metiendo las narices donde no las debe de meter, eso no es por naturaleza. Eso ya es porque es mañoso. O viceversa también. Ya no es que por naturaleza, ya se volvió mañosa.
Y necesita venir delante de Dios arrepentido, humillado delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón por esa mala costumbre que ha tomado, por esa mala decisión que ha tomado siempre de vivir una vida desordenada delante de Dios. Eso es así. Pecados con nuestras manos. Para los que nos gustaba agarrar lo que no era de nosotros. O sea, ladrones, pues, en otras palabras. Pasaba eso. A ver si no, en Guatemala nosotros teníamos nuestra milpa y nos llevábamos, pasábamos a traer el otro en la milpa del vecino y la de nosotros guardadita ahí. Pecados con nuestras manos cometidos, tomando lo que no era de nosotros. Surgía así. Qué tremendo es el pecado individual, o sea, el pecado personal, el pecado de hechos cometidos, el pecado de la mente. El pecado de la mente, por eso dice el apóstol Pablo, de que el Dios de este siglo, dice, ha entenebrecido la mente del mundo para que no entienda la verdad de Dios. Qué tremendo es eso de que le demos lugar al pecado en nuestra mente, porque usted puede estar muy concentrado escuchando la palabra de Dios ahí, pero cuando le da lugar a los malos pensamientos, hasta puede decir este hermano Walfred, si solo porque respeto la casa de Dios, si no me lo voy a agarrar de la corbata y me lo saco para allá afuera y esto y lo otro le hago. Y usted le empieza a dar lugar a la mente, al pecado. Tal vez no a mí, pues al que está a su lado, o el que está delante, o el que está atrás, o el que está por ahí, de todo eso. Tantas cosas. La mente, hay que tener cuidado. Hay que ser sabios cuando el enemigo mete pensamientos malos. Hay que saber reprender en el nombre de Jesús todos esos malos pensamientos, porque comienza un pensamiento y termina como hecho. Díganme si eso es mentira. O los hechos comienzan primero y después pensamos. Mentira del diablo. No, lo analizamos bien. Lo pensamos primero, después llega ya la actitud y después llega el hecho ya cometido, y cuando nos damos cuenta estamos metidos ya en el hecho cometido. ¿Qué fue? Un pensamiento, un solo pensamiento. O dígame usted si a lo mejor pasa con las hermanitas esto, o las mujeres, que el esposo no llega luego y empieza a pensar dónde andará, qué estará haciendo, y empiezan a alistar todos los trastes de la cocina, no para irse, sino para terminárselo en la cabeza al pobre esposo cuando llegue. ¿No han surgido hechos de esa manera? ¿No han pasado situaciones de esa forma? Todo, ¿cómo comenzó entonces? ¿Cómo comenzó? Con un mal pensamiento, con una desconfianza hacia el esposo o hacia la esposa. Antes aquí no vendían machetes, ahora que tantos machetes hay en la ferretería. Y la esposa no llega luego y a lo mejor desenvainan ahí algo por ahí. ¿Todo por qué? Por un mal pensamiento. Eso hay que tener cuidado. Hay que saber reprender al enemigo cuando esos malos pensamientos llegan a nuestra mente. Qué tremendo es eso. Como yo he dicho siempre, no podemos evitar que un mal pensamiento venga a nuestra mente, pero sí tenemos la capacidad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sí tenemos esa capacidad. Porque entonces ahí es donde comenzamos nosotros, cuando usted y yo comenzamos a reprender, comenzamos a echar fuera todo eso que viene, quizá los pecados de nuestra mano, nuestras manos, nuestros pies, con nuestros ojos y nuestra mente. Es cuando comienza a cumplirse la palabra del Señor, cuando Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que entonces comienza a operar el poder, el dominio propio y el espíritu de amor. Comienza a operar en nosotros, porque entonces
entonces, cuando usted y yo heredamos, captamos ese espíritu de poder, ese espíritu de dominio propio, ese espíritu de amor, todo pensamiento que viene, nosotros lo extraemos hacia afuera, porque no tiene cabida en nuestra mente, no tiene cabida en nosotros. Hay un espíritu de poder, hay un espíritu de dominio propio, hay un espíritu de amor en nosotros. Y eso es lo que no permite que yo me pelee con la hermana, que yo haga tantas cosas con la hermana, con el hermano. Eso no permite que yo odie a mi hermano o mi hermana, sino que eso viene a permitir que yo, en vez de odiarla, la ame más. Eso viene a permitir que haya un aprecio incomparable en mí, porque hay un poder para sacar toda esa suciedad que el diablo pone en nuestra mente. Hay un dominio propio que nos hace dominar todo lo que el enemigo viene a hacer. Hay un espíritu de amor que me den por donde me den, yo sigo amando igual, y si es posible mejor todavía. Pero es interesante tomar en cuenta estas frases maravillosas de lo que es el pecado cometido, el pecado practicado, el pecado personal. Eso es así. Eso es así. Lo que pasa cuando andan enojados los compañeros ahí en la sala de ordeño, y pasa el compañero y dice: con este tetero le dan ganas de darle. ¿Ve? Malos pensamientos. Hay que saber entender, hay que saber captar lo que viene de parte de Dios. Pero es que a veces somos nosotros al contrario. Los malos pensamientos le damos cabida y que se desarrollen y que hagan nido en nuestra mente. Pero los buenos pensamientos no le damos cabida. Imagínense. O digan ustedes si y no en alguna oportunidad, en alguna ocasión, Dios ha puesto el adorar, el alabar a Dios ahí en la sala de ordeño, cantar, danzar y decir gloria a Dios, aleluya. Pero yo me detengo porque ahí está el patrón, no puedo decir esa palabra. Eso es interesante. Hay que entender de dónde vienen los malos pensamientos, las malas actitudes. Todo eso implica, todo nuestro cuerpo está propuesto a que lo usemos por completo para el pecado práctico, hermanos. Para el pecado práctico. Está expuesto. Pero hay de aquel que lo dé para la práctica. Hay de aquel que se preste para darlo a la práctica del pecado. Y más bienaventurado es aquel que soporta la tentación. Qué hermoso es. Hay consecuencias cuando prestamos los miembros de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, para el pecado. Hay consecuencias y hay un infierno para eso. Va a haber un castigo para eso. Pero hay una vida eterna para aquel que soporta. Una bienaventuranza para aquel que se detiene y sabe controlar su cuerpo, los miembros de su cuerpo, en santidad delante de Dios. Ahí va a haber una bienaventuranza, va a haber una vida, hay una vida eterna, hay una salvación para aquel que se detiene cuando el enemigo quiere tratar de seducir. Cuando el enemigo quiere tratar de destruirlo, hay una bienaventuranza, hay una vida eterna, hay un lugar hermoso y maravilloso para todo aquel que soporta los momentos difíciles. Gloria a Dios. Parte, no es todo, hermanos. No es todo, porque yo sé que hay mucho que hablar de esto, pero he hablado poco de lo que, parte de lo que es, para que tengamos una idea de la doble naturaleza del pecado y la santidad. Pero viene algo hermoso, algo maravilloso. Y con este último punto terminamos. Y esto hermoso y maravilloso, al pecado heredado, al pecado original,
al pecado practicado o pecado personal o pecado individual, hay una respuesta divina. Eso es lo hermoso. Hay una respuesta divina a estas cualidades, a esta doble naturaleza del pecado. Hay una respuesta divina y bíblicamente lo vamos a ver. Miren, hermano, el nacimiento nuevo, la regeneración, el nuevo nacimiento en nosotros. ¡Qué maravillosa respuesta divina! El nacimiento nuevo en nosotros. Vaya conmigo a Juan. Mire, y esto Jesús se lo dijo a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mire, y usted, vamos a leer varios versículos para que podamos captar. Quizás no se lo voy a explicar a profundidad porque al leerlo vamos a entender la lectura. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Quién era Nicodemo, mis hermanos? Un principal entre los judíos. Un principal. No era nada por ahí común y corriente. Pero vemos, hermanos, que es necesario nacer de nuevo. El 9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió, le respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, no era cualquier persona el tal Nicodemo, hermanos. No era cualquier persona. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento. Ahí está la respuesta divina. Testificamos lo que hablamos y no hablamos lo que no hemos visto, quería decir Jesús en otras palabras, sino lo que ya vimos. Si yo te digo que es necesario nacer de nuevo, si yo te digo que el Espíritu es como el viento que va y viene y oye su sonido y no sabes a dónde van ni de dónde viene, es porque yo lo conozco, es porque yo soy el Espíritu, es porque yo soy el Salvador, es porque he venido a dar vida para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía lo que le estaba explicando a Nicodemo.
El que no entendía era aquel gran maestro rabí, aquel gran maestro de Israel, aquel principal dentro de los judíos. Jesús sí sabía lo que era el nuevo nacimiento. Esa es una de las respuestas divinas. La respuesta divina, una nueva criatura. Vaya conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios, una nueva criatura, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que el que ha recibido a Jesucristo, nueva criatura es, y tiene que permanecer como nueva criatura. Hoy no se ve eso. Hoy en día no se echa de ver eso. Hoy en día ya no existe eso, la nueva criatura. Porque los cristianos y las cristianas son peor que los mundanos y las mundanas. Hoy no se ve ese cambio. Hoy no se ve. Si ahora cuesta distinguir, hermanos, aún dentro de las iglesias. Ahora puede ser en la calle. Cuesta distinguir dentro de las iglesias quién es cristiano y quién no es cristiano. Hay iglesias que cada domingo creo que tienen que hacer invitación si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo, porque no saben si son hermanos o son amigos o amigas. Por lo mismo que nadie está en Cristo. De modo, dice Pablo a los Corintios, de que si alguno ya está en Cristo, si alguno ya recibió a Jesucristo, si alguno ya creyó en Jesucristo, si alguno ya reconoció a Jesucristo, es nueva criatura. Lo viejo ya pasó, aquello se quedó ahí atrás. De aquí en adelante todas las cosas tienen y son hechas nuevas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia hoy en día. O en otras palabras, cuesta encontrar cristianos dentro de las mismas iglesias, porque ya no hay diferencia, ya no hay un nuevo nacimiento, ya no hay una nueva criatura para aquel que ha venido a Jesucristo. Hay una salvación. Mire lo que dice, lo que el ángel le habló a María, Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Una salvación grande, una salvación maravillosa. No hay que descuidar esa salvación, hermanos. No hay que descuidarla por cualquier cosita en el mundo. Porque dice Hebreos, dice Hebreos que ¿qué pasará? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos, dice, no sea que nos resbalemos por ahí en las cosas viejas, no sea que nos resbalemos por ahí en el mundo y perdamos una salvación tan grande que Jesucristo vino a ofrecernos a nosotros, que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo. Hay que tener cuidado, hay que cuidar, hay que permanecer. Hay que estar en esa salvación siempre, hay que tenerla. Justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una santificación hermosa, maravillosa. Una justificación hermosa y maravillosa, que Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es por medio de nadie más, sino solamente por nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de Dios Padre. Una regeneración hermosa, maravillosa. Vaya conmigo a Tito, si usted es bueno para buscar en la Biblia. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, dice el versículo 6, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Una regeneración de vida. Pero usted y yo, hermano, hermana, necesitamos darnos a esa regeneración, a ese nuevo nacimiento, a esa nueva criatura, a esa justificación de parte de nuestro Padre Celestial. Regresemos a Romanos y con esto terminamos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Hemos recibido la adopción. Hemos sido adoptados. Mire, capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La adopción, hermanos, la adopción que hemos recibido de parte de Dios. Porque dice Pablo, no han recibido otra vez el espíritu de esclavitud para que estén en temor otra vez. No, dice, hemos recibido el espíritu de adopción, y por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sigue y continúa, dice, y si hijos, también herederos, y si herederos, también coherederos con Cristo, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hay una herencia maravillosa. Hay una herencia maravillosa. Una ilustración indicando la diferencia, dice, entre las dos formas de pecado, tal como la raíz y el fruto. O sea, esto es muy diferente. Son dos partes muy diferentes. Porque ¿cuántos conocemos la papa? Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Dónde da la papa su fruto? ¿En la raíz o en la rama? En la raíz. ¿Cuántos conocemos el frijol? Si somos más frijoleros que Cumumán. ¿Dónde da el fruto el frijol? ¿En la raíz o en la rama? Lo da en la rama. Entonces, la ilustración de estas dos formas de pecado es lo mismo, que hay una diferencia entre la raíz y el fruto. O sea, la raíz y el fruto hay una diferencia. Porque hay árboles o hay plantas que pueden estar bien enraizadas, pero no hay fruto. Y puede ser que hayan plantas que tengan bastante fruto, pero no hay mucha raíz. O sea, las dos formas de pecado son igualita a una planta. La raíz, la diferencia entre la raíz y el fruto. O sea, en la raíz no puede dar frutos, ni ramas, ni hojas. O sea, es algo muy diferente. El estado y la acción. ¿Ve? Es algo muy diferente. No tenemos que luchar contra el pecado en ninguna de sus formas. Dice aquí algo que escribí. Porque todos los recursos divinos están a nuestra disposición. O sea, de que ¿qué pasa, hermanos, cuando viene aquella crítica? Mire, hermano, mire, hermana, fíjese que dice que tal fulano, tal fulana estaba criticando, lo estaba pelando, dice. Allá en Guatemala escucha mucho esa palabra. Lo estaban pelando allá a usted. Estaban diciendo esto y esto y esto y esto. ¿Cuál es la actitud de nosotros, hermanos?
La actitud del verdadero cristiano es reprender al diablo en el nombre de Jesús y decirle: Señor, encárgate tú de esto, porque si yo me encargo, yo me saco el machete y le parto la cabeza a esto. Entonces yo no quiero meterme a esos problemas. Encárgate tú, Señor. Tú sabes batallar con esto, tú sabes lidiar con eso. Ahí es donde comienza a trabajar el espíritu el espíritu de poder, el espíritu de dominio propio y el espíritu de amor. Ahí es donde lo divino está presente, está presto y disponible para trabajar en nosotros, para atacar el pecado. Pero no es así, hermanos. Peor si tenemos una 9 milímetros, una K47, una 22 expansivo, una 38, algo por ahí. Va pasando el vecino, la vecina en la carretera y se acaba una pum, 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 para que sepa que dónde se está metiendo. Para que se dé cuenta que aquí hay plomo. No, hermanos. No, hermanos, porque sabemos, dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las regiones celestes de maldad. Que usted y yo no las vemos, que usted y yo no las podemos palpar, pero como le dijo Jesucristo a Nicodemo, damos testimonio de lo que hemos visto, porque yo sé de dónde viene el aire y sé para dónde va y sé cómo sopla, sé cómo se mueve, pero tú no lo sabes. Esa es la diferencia. Por eso dejemos que Dios se encargue de nuestras situaciones. Dejemos que Dios se encargue de los que están hablando, de los que están criticando, de los que están murmurando, porque usted y yo nos vamos a meter a problemas si nosotros intentamos arreglar estos asuntos. Dejemos que Dios pelee nuestras batallas. Dejemos que Dios enfrente a nuestros enemigos. Y mientras tanto usted y yo alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea Dios. Y continuaremos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Dios nos los bendiga y nos los guarde, mis hermanos. Y esperamos ver aprendido algo de la palabra del Señor.